Voy a ser muy breve y muy sintético, destacando dos o tres aspectos. Por un lado, es claro que el juicio por jurados estamos ante una omisión inconstitucional. Es decir, hay situaciones que la Constitución ordena y que el sistema político no cumple. Cuando eso sucede, hay una omisión. Si uno pretende hacer una clasificación de las omisiones inconstitucionales, uno ve que hay situaciones que son institucionalmente muy complejas porque implican muchos actores. El caso paradigmático es la Ley Convenio de Coparticipación, que la reforma constitucional del 94 dijo debe dictarse y por su complejidad institucional ha sido imposible. Creo que un segundo caso notable son los derechos sociales. Se derogó en su momento la Constitución del 49, se inventó el artículo 14 bis y muchas de las líneas del 14 bis quedaron simplemente como letra de la Constitución, y basta ver los libros doctrinarios de derecho constitucional, el espacio que se le da al derecho de propiedad y lo que se le da, por ejemplo, al derecho a la vivienda, para ver el sesgo ideológico sobre respecto del cual ha sido tratado nuestra Constitución. Y creo que un tercer grupo de casos de omisiones constitucionales se refieren a la participación del pueblo. Ahí, cuando el pueblo tiene que participar, siempre hay demoras y obstáculos. Creo que otro caso paradigmático en la ciudad es el presupuesto participativo, y ya casi llegaremos a muchos años sin tener un presupuesto participativo en la ciudad. Creo que el caso del juicio por jurado sucede lo mismo, es un mecanismo de participación popular justamente en una de las instituciones más cerradas y más reacias a que entren las miradas ajenas, como es el Poder Judicial. Finalmente, en el Poder Ejecutivo se elige por el Poder Popular, el Congreso y las asambleas tienen representantes que periódicamente se eligen, y en nuestro sistema constitucional es muy indirecto la selección de los jueces, que además tienen una duración indeterminada. O sea que es el órgano que más cerrado está a la mirada y la participación del pueblo como tal. Y a su vez hay una desconfianza, habitualmente es una valoración política, una desconfianza al pueblo, y en este caso a su vez hay una auto-hipervaloración de la comunidad jurídica sobre sus capacidades, que los miembros nosotros de la comunidad jurídica creemos que somos mucho más capaces que la gente común y corriente para comprender cuándo se ha cometido un ilícito o no, es decir, cuándo un hecho ha ocurrido o no. Leyendo para esta conferencia, por ejemplo, el Tratado de Mayer, él señala, bueno, él no ha visto en su momento que en la enseñanza del derecho haya un estudio particularizado y real sobre cómo obtener la verdad, que es algo para lo cual los abogados no están entrenados, y es justamente eso uno de los ejes centrales del proceso penal y de la actuación del jurado, determinar si un hecho efectivamente ocurrió o no ocurrió. Por otra parte, la verdad, luego de que se han construido doctrinas jurídicas para justificar lo injustificable, como las doctrinas de los gobiernos de facto, o incluso con el caso del juicio por jurado, inventar algo tan desopilante como que la Constitución es derogada por la costumbre, por desuetudo, algo que lo han dicho doctrinarios muy reconocidos. La verdad que luego de esos juicios uno puede dudar de cuáles son nuestras competencias reales para poder determinar esta situación, o que tenemos más competencias que las personas comunes y corrientes, es decir, el pueblo. Entonces, el jurado es un mecanismo de participación, y yo creo que hoy en día estamos en una discusión cotidiana en los nivel procesal, político e institucional sobre de qué manera el pueblo, la gente, participa en el Poder Judicial y cuál es el grado de apertura de cada uno de los procesos. Y esas discusiones los vemos en cuestiones procesales muy nimias, pero que son centrales para la apertura del proceso, como la legitimación. Tenemos una legitimación amplia o legitimaciones restrictivas buscando obstáculos para que las personas puedan acceder a la justicia o no. O los vemos en diversos mecanismos procesales que los jueces pueden generar o no. El caso paradigmático y de apertura judicial creo que lo ha dado la propia Corte Suprema, que sin ningún código procesal preverlo, ni su regulación procesal tampoco, dispuso que haya amigos de la Corte y que haya audiencias públicas. En ningún lugar está dicho que en su competencia originaria o en los recursos extraordinarios puede haber amicus curiae o puede haber audiencias públicas.
y sin embargo son mecanismos que cambian de forma paradigmática la cultura jurídica. Y creo que es una lucha muy cotidiana que tenemos hoy en el Poder Judicial. ¿Abrimos la justicia o no la abrimos? ¿Hacemos audiencias públicas? ¿Aceptamos que venga la sociedad civil a dar sus opiniones o no? Y creo que en ese contexto es que está el debate y la lucha por la implementación o el perfeccionamiento, como en muchas otras provincias, del juicio por jurados. Como vengo institucionalmente el nombre de la defensa, más allá de mis opiniones particulares, me gustaría hacer 3 o 4 reflexiones sobre el texto en concreto que ha propuesto el Consejo de la Magistratura, que realmente es un trabajo notable que hay que agradecer por el consenso que contiene, por sus cláusulas, pero me gustaría hacer algunas reflexiones sobre diferentes aspectos y de hablar desde el punto de vista del Ministerio Público de la Defensa, es hablar desde un lugar parcial, pero un lugar parcial que tiene que ver institucionalmente con el aseguramiento del derecho de la defensa de todas las personas. Esa es nuestra función institucional y entonces desde esa óptica nosotros hacemos la lectura de este proyecto y del mecanismo del juicio por jurados. En primer lugar, me gustaría destacar que salvo para un grupo muy pequeño de ilícitos, se trata de un derecho de la persona que está sometido a un proceso, que puede decidir de acuerdo a la estrategia que elabore la defensa pública o cómo piense su caso, elegir o no elegir este mecanismo del jurado. Y en ese aspecto creo que es muy importante el proyecto de ley. En ese proceso me parece que hay algo que es esencial, que es de qué forma uno coordina, compatibiliza y eventualmente piensa que debe ser reformado el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, porque ya tenemos un Código Procesal Penal que tiene un mecanismo y una forma racional de desarrollarse, al cual se le introduce otro mecanismo que es el juicio por jurados, que hay muchas cuestiones que están en la ley que acá se propone, pero tal vez hay cuestiones que habría que ajustar en el propio proceso penal para asegurar el derecho de defensa y para que todo se desenvuelva racionalmente. En ese aspecto, creo que hay un punto central del derecho de defensa y que creo que es anterior al de las instrucciones, y es lo que en el proceso actualmente vigente sin el jurado es la llamada etapa intermedia, que ustedes saben que ahí hay una audiencia donde lo central que establece el código es lo referido a las pruebas. Pero previamente a eso tiene que estar establecido la acusación fiscal con las características o los requisitos que el propio código establece. A mi entender, para asegurar el derecho de defensa y dado la introducción del jurado y la característica que tiene un jurado de que justamente no son personas técnicas, lo que más aseguraría el derecho de defensa es que en esa audiencia se estableciese con claridad cuál es, en los términos amplios de la expresión, el objeto del proceso. ¿Eso qué significa? Exactamente la determinación judicial de cuáles son los hechos sobre lo cual el jurado tiene que expedirse, y por otra parte, cuál es exactamente el encuadramiento jurídico. Esto es, cuál es la pretensión jurídica como tal. Porque todos sabemos, la Fiscalía puede tener diferentes posibilidades, diferentes estrategias, diferentes encuadramientos, pero la cuestión es justamente que la Fiscalía plantee cuál es su caso, cuál es su acusación y que eso sea claramente establecida en esa audiencia y que eso a su vez sea claramente transmitido al jurado. Me parece que eso sería una forma, daría muchísimo mayor certeza al desenvolvimiento del proceso, y a eso justamente se le complementaría la cuestión posterior de las instrucciones, pero serían instrucciones de un proceso que claramente tiene un objeto delimitado en su desarrollo y evita todo tipo de dudas o de discusiones posteriores sobre qué o no está incluido, cuál es el encuadramiento jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, implicaría, creo yo, una reforma de esa etapa y una especificación mayor de esa audiencia, y creo que eso es adecuado para el derecho de defensa y clarificador también para la actuación del Ministerio Público Fiscal y por consiguiente luego del propio jurado. Creo que hay algo que regula muy bien el código y creo esta ley, y creo que es un elemento central del proceso, que es la etapa preparatoria del juicio, que es como una especie de subetapa nueva que se incorpora
en el proceso, y la base de esa etapa preparatoria es lograr la imparcialidad del jurado. Porque finalmente, y acá la institución central, al igual que como existe con el proceso judicial ordinario, son las instituciones de la excusación y la recusación, que son los mecanismos tradicionales pensados para asegurar que estamos ante un sujeto procesal imparcial, en este caso el jurado. Entonces, creo que ahí eso es algo que está muy bien regulado, creo que es algo muy importante, y creo que en la base de las recusaciones con causa o sin causa está el elemento central para lograr la imparcialidad del jurado. Como dijo acá mi colega, efectivamente, creo que es muy acertado, se requiere la unanimidad del jurado. Claro, mi primera intuición fue un poco de filosofía política, entonces yo dije, bueno, acá como interviene el pueblo, hay una voluntad general, entonces esto es una especie de cuestión rusoniana, que hay una especie de, frente a las mayorías que en general se elige de los procesos políticos, acá en cambio elegimos algo mucho más restrictivo, que es la unanimidad. Sin embargo, me parece que la unanimidad es la forma que mayor se ajusta a la manera que tiene el derecho penal de pensar la legalidad, que no es un principio de legalidad genérico, sino que es la estricta legalidad que tiene un sinnúmero de derivaciones tal como se pensó en la dogmática penal liberal, desde la prohibición de la analogía sobre una regla precisa sobre la interpretación, la retroactividad, sobre la tipicidad, y finalmente una cuestión que es el indubio pro reo. Es decir, que en el caso de duda la persona tiene que ser absuelta. Y la mejor manera de incorporar esta cuestión de la duda, y finalmente que lo contrario de la duda, que es la certeza, es que las 12 personas que están en el jurado coincidan entre sí. La manera objetiva de determinar que hay certeza es justamente que haya unanimidad. Si hay una disparidad de opiniones, no hay una certeza. Y creo que desde este punto de vista es una garantía muy interesante, incluso es algo mucho más interesante de lo que sucede en los órganos colegiados del sistema tradicional, donde en las cámaras basta que 2 personas, cuando son de 3, una mayoría de 2, o en el Tribunal Superior una mayoría de 3, o en otros órganos con la casación, diferentes tipos de mayorías. En este caso se requiere la unanimidad. Ahora, si bien eso me parece muy positivo, creo que tendría unas dudas sobre la regulación de algo muy específico que puede suceder, que es lo que se denomina, así lo llama el proyecto, el estancamiento del jurado. Es decir, ¿qué sucede si el jurado delibera y no llega a una resolución unánime? Lo que plantea este proyecto es como posibilidad es que si no se llega a esa unanimidad y si la Fiscalía insiste en que se realice el proceso, se realice un nuevo proceso. Y la verdad que, haciendo una interpretación de la tradición liberal penal, del levis in idem, me parece que no sé si está adecuadamente garantizado ese principio procesal penal si a una persona que fue sometida a un proceso, se produjeron todas las pruebas, hubo un jurado que escuchó, un jurado que deliberó, no llegó a la unanimidad y que luego todo eso debiera reiterarse por no haberse llegado a la unanimidad. Me parece que lo racional es, se pone esa exigencia de la unanimidad, que se pongan todos los esfuerzos para que en todo caso haya mecanismos que están previstos para que continúe el juicio, se revisen las pruebas o pueda continuar la deliberación o haya una actuación ahí del juez, pero parece lógico que si no se llega a la unanimidad, entonces hay un veredicto de no culpabilidad y en consecuencia tiene que haber un sobreseimiento. Y en ese sentido creo que, como la continuación del proceso, creo que ahí sí creo que hay una adecuada regulación del doble conforme, y es que si se llega a esa situación no hay un derecho a la Fiscalía a obtener un recurso, como habitualmente existe en el sistema tradicional, bajo la idea de que hay un principio de igualdad. Entonces, así como habría un doble conforme para el condenado, habría un derecho de igualdad para el Estado o para la Fiscalía, que en realidad, a mi entender, tampoco debiera así, porque finalmente el doble conforme, como es sabido, no es un sistema de organización judicial en instancias, sino es el derecho que tiene una persona condenada a que haya un recurso a su favor. Y finalmente, para terminar, algo que me parece muy importante
y que lleva a una reflexión mucho más amplia, y que es la relación del Poder Judicial, y en este caso de los tribunales, de los jurados, con los medios de comunicación. Porque si hay algo que hay que asegurar es la imparcialidad, y para asegurar la imparcialidad hay que asegurarle el secreto a las personas que deliberan en este jurado. Y entonces ahí va a haber, como en todas estas cuestiones, tiene que haber un cambio cultural de los jueces, de la defensa, de la fiscalía, del Poder Judicial, pero también tiene que haber un cambio y un desarrollo cultural de los propios medios de comunicación, para ver de qué manera justamente se garantiza la imparcialidad de las personas que participan en esta deliberación. Y ahí me parece muy interesante una palabra que creo que es muy inhabitual en el discurso jurídico, y es que el secreto es para siempre. No está utilizada esa palabra siempre, que me parece que es un término muy drástico y que es bastante inhabitual en los textos jurídicos. Así que creo que eso es ya suficiente por ahora. Los dejo con los próximos expositores y muchas gracias.